hemos iniciado ya la segunda parte el libro en Gálatas. Se divide en tres partes. El capítulo 1 y 2, la primera parte, 3 y 4, y 5 y 6. Es decir, la primera parte, si usted se dio cuenta, son saludos. Pablo está relax, todavía no ha comenzado a darles directo a la yugular. En el capítulo 3 inicia esa parte ya donde Pablo comienza la exhortación, y 3 y 4, y ya ahora en el capítulo 5 y 6, perdón, es cuando vamos a comenzar prácticamente la despedida. El día de hoy pues vamos a continuar nuestra serie Una familia en aprietos, y el sermón de esta mañana está, a ver si no nos demandan, tiene nombre de una película, tal cual se llama Luna de miel en familia. Usted recordará esa película muy famosa de Adam Sandler, donde él es un hombre ya viudo, tiene 2 hijas y conoce a una mujer no viuda, pero sí separada, con 2 hijos, y por azares del destino, lo que sucede es que ellos, si no estoy mal, una amiga de ella se está relacionando así, casi comprometida con un hombre rico, un hombre millonario, y pagan un viaje, ¿no? Algo que tendría que ser una luna de miel para ellos dos, se convierte en una luna de miel para los 6, o sea, para los 7, perdón, que son ellos. Es curiosa la película porque si usted nota, el itinerario es para 2 personas, pero ellos lo acoplan a que cubra todas las necesidades de todos ellos, y me llamaba mucho la atención. Ayer platicábamos un poco de ello con David, y también lo asociábamos mucho a la historia de un hombre. El hermano se llama Max Lucado, y él escribe en un libro ya titulado como Jesús. Lo recomiendo 100%. El libro, el hermano trata de ilustrar en cada aspecto de la vida cotidiana la actitud de Jesús, y en una ocasión dice que él se encontraba en un vuelo comercial. Dice que él estaba yendo a no sé dónde, no recuerdo dónde, y de repente escuchó como un niño quería ver al piloto. Cuando el niño conoce al piloto, es invitado a pasar a la cabina, y el niño sale con una cara completamente distinta, y dice que es sorprendente cómo solo ver lo que el piloto hacía cambió radicalmente todo lo que la cara del niño. Y dice, yo miraba a las personas, y dice, si las personas supieran lo que el niño ha visto, si las personas vieran lo que el niño miraba, dice, a lo mejor su rostro también reflejaría otras cosas. Entonces, con eso en mente, hermanos, le voy a invitar, si usted puede abrir su Biblia junto conmigo, la carta que estamos viendo, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, y me gustaría ahora que pudiéramos darle lectura de una manera alternada, es decir, yo leo el versículo 6, vamos a iniciar del versículo 6 hasta el versículo 18. Gálatas capítulo 3, del verso 6 al 18, yo leo el versículo 6, ustedes el 7, en el 18 nos juntamos y después oramos, ¿sí? Dice la palabra de la siguiente manera: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. A saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con experiencia. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque es justo por la fe. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es burlado en el madero. Para que en Cristo Jesús
la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo valida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto fue decidido, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después, no lo abrogó, para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, bendito Padre Celestial, Señor, en esta mañana nos acercamos ante tu bendita presencia, Dios, dándote gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por, Señor, la oportunidad que nos concedes de estar aquí reunidos, Señor, para poder alabarte, poder bendecir tu nombre, para poder recordar el acto más importante que hacemos, el memorial de la Santa Cena, Señor, que nos recuerda la gran obra que has realizado en Cristo Jesús para salvación nuestra. Y ahora te pedimos por este tiempo de estudio bíblico, te pedimos que seas tú, Señor, quien esté con nosotros. Habla a tu iglesia, Señor, abre los oídos de nuestro entendimiento y permítenos, Señor, iniciar esta semana con un corazón motivado a tu gracia, motivado a la fe, motivado a todo lo bueno que tú tienes para con nosotros. Te pido por cada hermano que se encuentra aquí, Señor, cada hermano que quizás lo va a ver en unos días. El video, Señor, te pedimos que seas tú quien siga hablando a los corazones. Te damos gracias por todo esto, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hermanos, ¿usted se ha dado cuenta que hoy en día las personas tienden a vivir con con un síndrome o con una forma de vivir que están obsesionados con En la actualidad vivimos en una época obsesionada con los méritos y las credenciales. Muchos hijos crecen bajo la presión de destacar académicamente para entrar a la mejor universidad. Muchos adultos trabajan incansablemente para subir en una escalera corporativa o en cualquier trabajo en el que se encuentren. Ellos esperan y anhelan ir subiendo de puesto y el día de mañana tener un mejor trabajo, un mejor sueldo del que se encuentra o del que tienen hoy en día. Los que no trabajan, quizás podemos ver en redes sociales también, que las personas tratan de expresar en sus redes sociales fotos que proyecten éxito, felicidad y logros personales. Muy pocas veces vamos a ver una persona que se muestre destruida, una persona que se muestre fragmentada y que crea que la vida no tiene sentido. Hace unos días se hizo muy viral en TikTok un hombre que tal cual se grabó llorando a la cámara diciendo que ya no podía más, que él estaba cansado, estaba triste, estaba solo y que no tenía a nadie en esta vida. Y llamó mucho la atención porque es algo que no acostumbramos a ver. Las personas comparten videos de viajes, comparten videos de éxitos, comparten videos de ascensos, pero nunca van a compartir historias así, historias trágicas de personas que están tristes o destruidas. Hoy en día la cultura, es como si la cultura nos gritara constantemente, tienes que ganártelo, tienes que merecerlo y tienes que demostrarlo, porque si no te lo ganas, no lo mereces, y si no lo mereces, pues obviamente es porque no te lo has ganado. Esta mentalidad del mérito, hermano, también se ha infiltrado peligrosamente dentro de las iglesias. Nosotros, o es fácil conocer a algunos cristianos que viven atormentados preguntándose si las horas que han dedicado a la oración durante la semana bastan, que si el tiempo que han dedicado a la lectura de la Biblia son suficientes. Hermanos que a lo mejor no tienen mucho para ofrendar y preguntan si lo que han dado a Dios le puede agradar o si es suficiente. Hermanos que se dedican al servicio preguntándose si lo que hacen realmente agrada a Dios o realmente el servicio que ofrecen les hace ser merecedores del amor de Dios.
Otros también se sienten merecedores o superiores porque se cumplen con ciertos estándares religiosos, como si la disciplina espiritual diera puntos extras delante de Dios. La semana pasada nosotros vimos cómo Pablo confrontó exactamente esa mentalidad en los Gálatas. Pablo llamó a los Gálatas insensatos por caer en la necesidad de añadir obras a la gracia, por tratar de perfeccionar por esfuerzo humano lo que había comenzado por el Espíritu. Esta mañana nosotros vamos a continuar, pues ya leímos el pasaje 6 al 18 del capítulo 3, donde Pablo ahora va a cambiar de estrategia. Pablo ya no solo va a reprender a los Gálatas, sino que ahora les va a dar una lección de historia bíblica que demolerá para siempre cualquier argumento a favor de la salvación por obras. El apóstol va a llevarnos no solo de regreso a Moisés, quien es lo podríamos ver como el padre de la ley, sino que ahora nos va a llevar más tiempo atrás hasta un hombre llamado Abraham, para demostrarnos que desde el principio, el fundamento del pueblo de Dios ha sido que la salvación siempre ha sido por la fe y no por las obras. Nosotros acabamos de leer que el Señor le dijo a Abraham, que a Abraham le fue contado por justicia el creer y más que el hacer. Si dependiera todo de una región geográfica, Abraham estaría fuera de esa región geográfica. Abraham no pertenece a lo que se conoce como el pueblo de Dios o como la sección geográfica que el pueblo de Dios ha establecido para sí. Abraham vive lejos en un pueblo llamado Ur de los Caldeos, en la tierra de los caldeos, archienemigos del pueblo judío, archienemigos de Dios, y por descendencia es caldeo. Es decir, no depende de una situación geográfica. El apóstol va a llevarnos en un viaje a través de casi 2000 años hacia atrás hasta Abraham, para demostrarnos que esta obsesión de ganarse el favor de Dios es completamente ajena al plan original de Dios. Pablo está a punto de probar que la justificación por fe no es una doctrina nueva, es decir, no es el plan B, es decir, la justificación por creer en Dios no es el plan B de Dios, sino que es algo que Dios inventó no es algo que Dios haya inventado, cuando la ley funcionó, sino que al contrario va a demostrar que la fe siempre fue el plan A de Dios, que Abraham es el padre de todos los creyentes, no solo de los judíos, y que la ley, lejos de anular la promesa de Dios, fue añadida temporalmente para un propósito específico antes de que Cristo viniera. Hermanos, esta mañana nosotros vamos a estudiar cómo en un mundo que nos dice, demuestra tu valor, Pablo nos va a mostrar que Dios dice, recibe mi regalo. En una cultura que predica, gánate tu lugar, el evangelio declara, ya tienes lugar en mi familia. La tarea de esta mañana es que nosotros descubramos por qué Abraham es nuestro padre espiritual, y que no importa el trasfondo del que nosotros venimos, no importa si no nos sentimos tan merecedores de la ley o tan merecedores de la gracia, vamos a ver que la ley nunca ha sido diseñada para competir con la gracia, sino para preparar el camino hacia ella. Esta mañana me gustaría, como ya es costumbre, si lo quiere ver de esta manera, hablar solamente de 2 puntos específicos que el apóstol Pablo aborda en este pasaje. Y me gustaría iniciar el primer punto contándole una historia. Se dice que en una iglesia, hermanos, no más una iglesia en alguna región de México, los hermanos comenzaron a notar cómo un hermano comenzó a acercarse a la iglesia. El hermano comenzó a servir, comenzó a ser fiel en los diezmos, comenzó a ser fiel en el servicio, comenzó a ser fiel en muchas áreas de la iglesia. Pero un hermano malintencionado empezó a divulgar algo que había notado. El hermano decía que cada vez que se acercaba a saludar a este hermano, vamos a ponerle por nombre David, cada vez que se acercaba a saludar al hermano David, el hermano David olía a cigarro. Entonces él, malintencionado, comenzó a decir, ¿cómo es posible que el pastor diga que David es un buen cristiano si cada vez que viene a la iglesia el hermano huele a cigarro? ¿Cómo es posible que los hermanos lo tengan como un buen cristiano si el hermano no ha dejado el vicio del cigarro? Dicen que el chisme se hizo tan grande
que los hermanos comenzaron a seguir a este hermano David. Es otro David, bro, no creas que no, a este hermano comenzaron a seguirlo y se dice que ellos estaban tal cual como con Daniel buscando pruebas para acusarlo, que ellos esperaban encontrarlo fumando para tomarle fotos y llevárselas al pastor y decirle, mire, este es el cristiano del que usted dice que debemos ser como él en las predicaciones. Estos hermanos lo siguieron y dicen que ¿cuál fue su sorpresa cuando notaron que el hermano iba a trabajar por la mañana, salía de trabajar y en vez de ir a su casa, pasaba con un viejito que no se podía mover, que no tenía familia y que era adicto al cigarro? Ellos notaban cómo el hermano lo cargaba, lo abrazaba, lo cargaba y lo movía dentro de la casa y le servía a este hombre como por 3 horas y solo después de servirle al hombre se iba a su casa, o si había servicio en la iglesia, pues de ahí se iba a la iglesia. Y notaron que el olor a cigarro de este hombre no era porque él fuera un adicto, sino que el hombre al que servía, al hombre al que le evangelizaba y le predicaba la palabra, era un hombre adicto al cigarro. En el versículo 6, Pablo, ya casi no debe tener pila, ¿no? Ya no tiene pila. Sánchez, ¿le puedes ir moviendo? En el versículo 6, Pablo cita directamente a Génesis capítulo 15, versículo 6, donde nos dice que Abraham creyó por Dios y le fue contado por justicia. Esta, hermanos, es una de las declaraciones más revolucionarias de toda la Escritura. Abraham no construyó un altar perfecto. Abraham no ofreció sacrificios el más costoso. Abraham no nos dice que ayunó durante 40 días. Abraham no nos dice que primero tuvo que circuncidarse y dejar o seguir una dieta kosher y dejar de comer alimentos que se acostumbraban en donde Abraham vivía. La Biblia dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham simplemente creyó la promesa de Dios que tendría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, y eso fue lo que le fue contado por justicia. Pablo ahora continúa en el del versículo 7 al 9 y establece una verdad que habría escandalizado a los judíos de la época. Sabed, dice Abraham, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. El apóstol está redefiniendo completamente la descendencia abrahámica. No se trata de sangre, no se trata de circuncisión, no se trata de nacionalidad judía. El apóstol dice, esto simplemente se trata de fe. La Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la nueva buena a Abraham diciendo, en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones. También aquí Pablo revela que el Evangelio no es un plan de emergencia que Dios ha inventado en el Nuevo Testamento. El Evangelio se encuentra presente en Génesis 12 cuando Dios llama a Abraham. También Pablo mismo en Efesios capítulo 3, versículo 10, dice que es el plan sempiterno de Dios. Pablo aquí lo cita a partir de Génesis 12, pero también Pablo le dice a los Efesios que es algo que Dios vio desde el principio de los tiempos. Que la iglesia iba a ser parte de Dios o de parte del pueblo de Dios desde el principio de los tiempos. Hermanos, nosotros necesitamos entender la magnitud de lo que Pablo está diciendo. Porque se conecta directamente con muchas luchas que nosotros enfrentamos en las iglesias o en nuestra vida día con día. Muchos de nosotros vivimos con una mentalidad de ciudadanos de segunda clase del reino. Muchos sienten que porque no han nacido en hogares cristianos, que porque no se conocen toda la Biblia de memoria, que porque no tienen un título teológico, o porque su pasado está lleno de fracasos, son menos valiosos para Dios que aquellos que sí tienen credenciales, que aquellos que sí se saben la Biblia, que aquellos que sí han hecho cosas para Dios. Pero Pablo está demoliendo esa mentalidad. Pablo está diciéndonos que nuestro ADN espiritual no viene de nuestros antecedentes religiosos, sino solamente por la fe, que es como la de Abraham. Ese empresario exitoso que se ha convertido ya de una edad avanzada, hermanos, tiene el mismo ADN espiritual que un pastor que ha crecido toda su vida en la iglesia, que ha estudiado no sé cuántas maestrías. Es el mismo ADN espiritual, hermanos.
Quizás una madre soltera que entrega su vida a Cristo después de equivocarse muchas veces, tiene el mismo ADN espiritual que la hermana que es esposa de pastor, que viene de una familia de 4 o 5 generaciones de cristianos. Hermanos, en una cultura obsesionada con la genealogía espiritual, donde muchos presumen ser hijos de pastor o cristianos de tercera o cuarta generación, Pablo nos recuerda que lo único que importa es si tenemos la fe de Abraham. No importa si nuestros padres han sido ateos, no importa si hemos crecido en otra religión, no importa si el testimonio no es como el del hermano que se siente perfecto. Si nosotros hemos creído, como decía también hace rato nuestro hermano David, si hemos creído en la promesa de Dios, como Abraham creyó, nosotros somos hijos de Abraham y herederos de las mismas promesas que le fueron dadas a Abraham. Esta verdad, hermanos, debe cambiar radicalmente la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Y como nosotros vemos a otros hermanos dentro de la iglesia. Si por un lado hemos estado viviendo con un complejo de inferioridad espiritual, creyendo que otros cristianos son más valiosos, Pablo nos está gritando, tú tienes el mismo ADN espiritual que Abraham. No necesitamos impresionar a nadie con el conocimiento bíblico, hermanos, el historial de servicio o la perfección moral. Nosotros necesitamos creer como Abraham ha creído. Pero si también nosotros también hemos cometido el error de mirar por encima del hombro a otros hermanos que quizás no tienen el mismo trasfondo que nosotros, que quizás no conocen los himnos de antaño como nosotros conocemos, o que quizás hacen preguntas que están muy desorientadas de las doctrinas básicas, Pablo también nos confronta y nos dice, ese hermano que recién se ha convertido y que todavía huele a cigarro, tiene exactamente el mismo ADN espiritual que tú. Esa hermana que viene de una vida de una moral dudosa y ahora alaba a Dios con lágrimas, tiene el mismo ADN espiritual que cualquier otra hermana dentro de la iglesia. Hermanos, la pregunta que nosotros debemos hacer esta mañana no es qué credenciales tengo, no es cómo me ve el pastor. La pregunta es, ¿estoy creyendo en las promesas que Abraham mismo creyó? Porque si la respuesta es sí, entonces nosotros tenemos el mismo ADN espiritual. Pero si la respuesta es no, nosotros tendríamos que hacer un análisis de qué estamos creyendo o en dónde estamos poniendo nuestra esperanza. Eres hijo de Dios y las bendiciones de Dios sobre tu vida no dependen del pasado, sino de la fe en las promesas, ni siquiera que Abraham mismo nos ha dado, sino en las promesas que Dios mismo nos ha entregado. Eso, hermanos, debe cambiar completamente lo que nosotros sentimos o creemos, porque es donde nosotros estamos basando nuestra fe, es decir, estamos creyendo en Dios, estamos creyendo en la fe, tenemos fe en Dios como lo hizo Abraham, o no tenemos fe en Dios como lo hizo Abraham. Es así de simple. Y lo que Pablo también nos va a decir, o el segundo punto del que Pablo nos va a hablar, es que la fe es guardaespaldas y no un salvador. Ahorita lo voy a explicar un poco más. La fe es un guardaespaldas, es decir, la fe nos guía a cómo tendríamos que vivir, pero la fe no puede salvarnos. Y Pablo comienza el versículo 10 con una declaración que habría conmocionado a los oyentes judíos. Todos los que dependen de las obras de la ley, dice, están bajo maldición. El apóstol Pablo está citando directamente Deuteronomio capítulo 7, versículos 27 y 26, para demostrar que la ley no es un sistema de salvación, sino un estándar imposible de cumplir perfectamente. La ley demandaba perfección absoluta, tal cual dice Deuteronomio 27, 26, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. ¿Se da cuenta, hermanos, que definitivamente si nosotros estuviéramos regidos bajo la ley, sería difícil que nosotros pudiéramos tener... ¿Me puedes ayudar en la computadora, Valdo? Sería difícil que nosotros pudiéramos cumplir el estándar que ni siquiera Dios esperaba, porque Dios no esperaba que el pueblo judío cumpliera a cabalidad la ley. Él sabía que el pueblo se iba a equivocar en un punto. Sin en cambio, es lo que Pablo está diciendo. En los versículos 11 y 12, Pablo establece también un contraste que es fundamental.
Por la ley, dice Pablo, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque dice, el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pablo también, aquí en este mismo pasaje, está citando al profeta Habacuc en su capítulo 2:4. Permítame, Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Dice de la siguiente manera: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también Pablo está citando el pasaje que encontramos en Levítico, capítulo 18, versículo 5. Dice de la siguiente manera: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, dice Jehová, o yo Jehová. Pablo está diciendo, o está usando esos versículos para mostrar que la ley y la fe operan bajo principios completamente diferentes. La fe, por un lado, dice vive y luego obedece, mientras que la ley dice obedece perfectamente y entonces vivirás. Hermanos, la ley no era algo que se cumplía a conciencia, es decir, si la ley decía que el día de reposo no podías avanzar más de 1050 metros, si era 1 kilómetro, 50 metros. Pero si la esposa estaba embarazada, ¿podían avanzar más? No, tenían que cumplirla cabalmente, totalmente. Era tanto la idea que ellos traían de cumplir perfectamente la ley, que se dice que un judío hecho y derecho, el día de reposo ni siquiera iba a escupir al suelo por miedo a que su saliva cayera en una semilla y esta germinara, y eso se consideraba trabajo. Es real, no me veas así, Xochitl. Eso es algo real, ellos creían eso, y había cosas que cumplían tan radicalmente que por eso la ley, la gracia llega a derrocar todo eso, la fe llega, y Jesús dice, si tu buey se cae en un pozo el día de reposo, ¿no lo irías a sacar? Claro que sí, pero los que lo hacían eran considerados quebrantadores de la ley. Pero la gracia dice que nosotros no podemos poner una vida por debajo de la ley. Son cosas que el apóstol también aquí está hablando. Por eso la fe dice, vive, es decir, cree en Jesús en vida y esa vida te va a llevar a obedecer. Es decir, la nueva vida te va a llevar a obedecer la ley. Sin en cambio, la ley dice tienes que obedecer perfectamente para que puedas vivir. Los versículos 13 y 14 revelan la solución divina. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición. Para que Cristo fuera la bendición de Abraham, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Es lo que Pablo está diciendo. Cristo no solo cumplió la ley, sino que cargó con su maldición para que nosotros pudiéramos recibir la bendición que había sido prometida a Abraham 2000 años antes. Finalmente, hermanos, los versículos 15 al 18, Pablo usa una analogía de un Nuevo Testamento humano para demostrar que la ley vino 430 años después de la promesa y que esta promesa no puede, o que eso no puede anular la promesa. Pablo dice que la herencia no viene por la ley, sino por la promesa de Dios. Nosotros necesitamos entender algo esta mañana. Pablo en ningún momento está atacando la ley. Pablo no dice que la ley sea algo malo, sino está corrigiendo la comprensión equivocada de su propósito. La ley de Dios, hermanos, es de Dios, y todo lo que viene de Dios es bueno, santo y justo, pero nunca fue diseñada para ser nuestro Salvador. Es algo que debemos entender. La ley, Cristo no vino a derrocar la ley. Nosotros todavía tenemos que cumplir con los mandamientos. No tenemos que robar, no tenemos que matar, no tenemos que adulterar. Pero lo que Pablo está haciendo aquí
Es decirnos que nosotros no podemos basar nuestra fe o nuestra salvación en una ley que se ha distorsionado. Pablo nos está diciendo que esta ley fue diseñada para ser nuestro guardaespaldas, protegiéndonos hasta que Cristo llegara. Pero muchas iglesias, hermanos, hoy están con dos extremos igualmente peligrosos. Por un lado, están aquellos que han convertido la ley en un sistema de salvación. Creen que la asistencia perfecta a la iglesia, el diezmo fiel, la lectura diaria de la Biblia y el comportamiento moral los hacen merecedores de la ley, del favor de Dios. Muchos están tratando de hacer que el guardaespaldas haga el trabajo del Salvador. Yo conozco personas que van todos los servicios a la iglesia, cumplen con el diezmo, cumplen con su ofrenda, y eso los hace sentirse muy superiores a muchas personas. Y curiosamente ellos dicen que Dios les revela cosas. De Osvaldo, por ejemplo, yo podría decir, es que yo como estoy aquí vivo, pues, mismo que no venga, pero yo puedo decir, es que yo como voy todos los servicios a la iglesia, Dios me ha revelado que Osvaldo está pecando y está robando de esta manera. Sin en cambio, pero la Biblia no me dice eso y lo hemos visto en otros servicios. Pero también, hermanos, hay personas que por otro lado han malinterpretado la gracia y piensan que porque no hay salvación por obras, entonces las obras no importan para nada. Se da cuenta cómo las dos posturas están equivocadas completamente, mientras otros creen que solo las obras los hacen merecedores de algo, otros dicen que como no importan, pues no tienes que hacerlas. Es como viven en el pecado deliberado y se justifican con versículos sobre la gracia sin entender que la verdadera gracia produce obediencia y no que destruye la ley. Pablo está mostrando que el equilibrio perfecto de la ley, está mostrando, un equilibrio perfecto. La ley no nos salva, pero sí tiene un propósito divino. Es como un guardaespaldas que nos protege y nos guía hasta que podamos caminar en libertad para Cristo. Y es algo que vamos a ver en un par de semanas también. Hermanos, esta mañana nosotros necesitamos examinar nuestro corazón y preguntarnos, ¿estoy tratando de hacer que la ley sea mi salvador? Si cuando nosotros pecamos, nuestro primer instinto es prometer a Dios que voy a leer más la Biblia, que voy a orar más, que voy a quedarme de rodillas hasta que mis rodillas tengan callos, estamos realmente estando en un sentido completamente distinto. La ley puede mostrarnos la necesidad, pero solo Cristo puede satisfacer esa necesidad. Si nosotros hemos estado viviendo bajo la presión de tratar de ser lo suficientemente bueno para Dios, Pablo nos está liberando esta mañana. Pablo está diciendo que Cristo ya cargó con la maldición que merecíamos y que Cristo ya cumplió perfectamente todo lo que la ley demandaba. Pablo también nos está diciendo que la salvación no depende de nuestro rendimiento espiritual, sino de la obra perfecta en la cruz. Pero también, por otro lado, si nosotros hemos usado la gracia como licencia para pecar, necesitamos entender un punto igual de importante. Cuando verdaderamente experimentamos la gracia de Dios, nuestro corazón se llena de tal gratitud que tenemos o queremos obedecer. Hermanos, la gracia o el evangelio no se trata de hacer cosas para ganar la gracia de Dios. Se trata que hemos ganado la gracia de Dios y por esa gracia nosotros queremos hacer. Yo oro no para que Dios me dé algo, para que Dios vea, mira, ¿cuánto tiempo ora Juan? Yo oro porque vivo agradecido por lo que Dios ha hecho. Yo ofrendo, no para que Dios vea, mira Dios, aquí estoy poniendo este billete. Yo oro porque Dios me da tanto que quiero regresarle siquiera un poco. Yo leo la Biblia no para querer saber más que cualquier hermano. Yo leo la Biblia porque ahí encuentro lo que Dios quiere para mí. Es así de sencillo. La pregunta esta mañana, hermanos, no es qué tengo que hacer para que Dios me ame más. La pregunta es cómo puedo vivir en respuesta al amor que Dios ya me mostró. Cuando nosotros entendemos que Cristo es nuestro Salvador y que la ley es simplemente un guardaespaldas, entonces podemos caminar en libertad verdadera, libre de condenación, pero no libre para vivir en pecado, libre para obedecer desde el amor y no del miedo. Quisiera esta mañana concluir este sermón
Y me gustaría contarles la historia de un chico con el que yo crecí en la iglesia. Él se llama Hugo y me acuerdo que sus papás eran muy estrictos con Hugo. Ellos, cuando Hugo hacía algo mal, me acuerdo que en una ocasión, era una familia muy complicada, realmente. Pero el hermano se enojaba si, por ejemplo, él se iba a trabajar y si llegaba y Hugo tenía un raspón, el hermano se enojaba y hacía berrinche. Y me acuerdo que yo escuchaba como un día andábamos jugando, somos de la edad con Hugo y andábamos jugando, y Hugo se cayó y se raspó las rodillas y los codos. Entonces me acuerdo que Hugo estaba muy temeroso, así. Y yo le dije, pero tranquilo, pues son cosas que pasan, somos niños. Y él decía como, no, pero es que tú no sabes, mi papá se va a enojar. Y me acuerdo que llegábamos a la casa y Hugo le mostró a su mamá, y su mamá le decía, no le digas a tu papá porque él se va a enojar. Y muchas veces usaban ese mismo argumento. Cuando Hugo hacía algo mal, la mamá le decía, es que Dios se enoja porque tú hagas eso. Pero cuando Hugo hacía algo bien, le decían, mira, Dios está contento contigo porque te has portado bien. Y Hugo creció creyendo que Dios sí se miraba. O, no digo que no, hermanos, ahorita me voy a explicar. Pero Hugo creyó pensando que Dios era un policía cósmico que estaba viendo en qué momento se equivocaba y se enojaba con él. O estaba viendo en qué momento hacía algo bien y le aplaudía. La Biblia no nos habla de algo así. La Biblia no nos dice. Hugo creció pensando ser un buen cristiano por fuera, pero por dentro vivía atormentado. Cada vez que pecaba, se sumergía en un día de ayuno y oración intensa, tratando de recuperar el favor de Dios. Cada vez que veía a otros cristianos más espirituales que él, se sentía como un fraude y vivía exhausto, tratando de ser lo suficientemente bueno para que Dios, o bueno para un Dios que parecía imposible de complacer. Un día, Hugo se encontró en una crisis que lo llevó a tocar fondo. Él había fallado de una manera que no se podía ocultar. Y por primera vez en su vida decía que estaba cansado o lo que no tenía fuerzas para tratar de arreglarlo con disciplinas, orando hasta cansarse. Estaba quebrantado y no me acuerdo, Hugo fue con un hermano y juntos leyeron el pasaje de Gálatas capítulo 3, más en concreto el versículo 6, donde dice que Abraham creyó por obras y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Es decir, que la fe, hermanos, es más relevante que las obras. Más relevante en el sentido para salvación. Nosotros estamos llamados como cristianos a ser parte de la obra de Dios. Nosotros ya estamos llamados a no estar sentados simplemente, sino a participar en actividades, en estar siempre dispuestos a hacer cosas, sí, pero no lo hacemos para que Dios nos ame más. Dios ya nos ama. Lo hacemos porque Dios nos ama. Es la cosa que es contraria. Nosotros no vamos a ofrendar para que Dios vea que ofrendamos. Nosotros ofrendamos por gratitud. En ese momento, por primera vez, Hugo entendió que no tenía que ganarse nada, que Abraham no fue justificado por sus obras, sino por la fe, que la ley nunca ha sido diseñada para salvarlo, sino para mostrarnos la necesidad de un Salvador, que Cristo había cargado con toda la maldición que todos nosotros merecíamos. Hugo descubrió que había estado viviendo o estaba tratando de impresionar a un Dios que ya estaba impresionado con él. No por las obras, sino por lo que Cristo hizo. Hermanos, nosotros debemos entender que cuando Dios nos ve, Dios no ve la cara de Juan. Dios ve a su hijo. Y no me refiero, sí, a mí como su hijo, pero Dios no mira a mi pecado. Dios mira el acto de Cristo. Y no, eso no me da libertad a que yo, bueno, entonces puedo ir, pecar y pecar y pecar y de todos modos Dios vea. No, también podemos caer en otro peligro, que es la apostasía. Lo que yo quiero decir esta mañana es que eso nos da libertad para vivir más afianzados a Dios. Que Dios vea a Cristo antes que mi pecado me da libertad para ya no pecar más. Es decir, ya no vivo condenado, no vivo espiado, no vivo
vivo con una esperanza. Y esa esperanza me mueve a que ya no peque más. Esta mañana, hermanos, quizás hay muchos jugos dentro, o hay algunos jugos aquí. Alguien ha estado quizás viviendo exhausto, tratando de ser lo suficientemente bueno para Dios. Alguien quizás ha convertido la fe en una carrera de obstáculos en lugar de un regalo que se recibe. Alguien ha estado tratando de hacer que el guardaespaldas haga el trabajo del Salvador. Pero esta mañana quisiera comenzar a concluir con la siguiente frase. No tienes que ganarte lo que ya tienes. No tienes que merecer lo que ya te fue dado. Y no tienes que demostrar lo que Cristo ya demostró por ti. ¿Puedes cambiarla, por favor? Esta mañana, hermanos, el Señor nos está invitando a descansar. ¿Qué estaba antes de esa, por favor, Sánchez? Esta mañana el Señor nos está invitando a descansar, a dejar de esforzarnos para ganar nuestra salvación y a comenzar a trabajar desde la salvación, a tratar de dejar de impresionar a un Dios que ya se ha impresionado con nosotros, no por nuestras obras, sino por la obra perfecta que Cristo ha hecho. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Hermano, usted también puede creer esta mañana y recibir la misma justicia que Abraham recibió. Puede salir de aquí sabiendo que es un hijo de Abraham, que ha heredado las promesas y que el ADN que corre por su vida espiritual no depende del pasado, sino de la fe en Cristo Jesús. La pregunta no es si somos lo suficientemente buenos para agradar a Dios. La pregunta es si vamos a creer que Cristo es lo suficientemente bueno para nosotros. Si lo que Cristo ha hecho me basta, yo voy a creerlo. Pero si creemos que hay cosas que todavía podemos mejorar o alterar, tendríamos que hacer un análisis de cómo estamos viviendo y comenzar a pedirle a Dios que sea Él quien nos haga que Cristo sea suficiente para nosotros. Vamos a orar, hermanos, y así dejo el lugar. Amado Dios, bendito Padre Celestial, Señor, en esta mañana nos acercamos nuevamente ante tu presencia, Señor. Te damos gracias por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Señor. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos has dado. Gracias, Padre, porque dentro de esta parte, Señor, dentro de esta gran obra que has hecho para nosotros, ya no tenemos que ganarnos nada, Señor. Tú lo has ganado por nosotros y nosotros somos parte de ella. La fe que justificó a Abraham es la misma fe que nosotros tenemos. La fe, Señor, que le diste a Abraham es la misma fe que está a nuestro alcance. Las promesas que Abraham recibió son las mismas promesas que nosotros podemos recibir. Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por permitirnos recordar, Señor, la obra que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, por lo que haces. Gracias por cada hermano que está aquí. Te pido que bendiga sus vidas, bendice, Señor, sus corazones, sus trabajos, Señor, los planes que haya. Y permítenos, Señor, iniciar esta semana con ese reto de no intentar o no seguir intentando ganar nada que ya hemos ganado, Señor. Te pido por cada hermano que no ha podido estar, bendice sus vidas, sus corazones y sus trabajos, Dios. Te doy gracias por todo esto en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.